Por si las moscas, vamos a hablar del PRI, vamos a hablar de su presente y su futuro. Y me acompaña el ex candidato a la presidencia, Francisco Labastida Ochoa, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta llamada por Zoom. Francisco, ¿cómo le va? Afortunadamente bien, Guillermo, gusto en saludarlo. Les mando un abrazo a todo el equipo y a quien nos hagan el favor de escucharnos. Muchas gracias, Francisco. Quisiera comenzar esta conversación enmarcando el tema del PRI en dos acontecimientos que me parecen importantes. El primero es las revelaciones del caso Lozoya y la manera, digamos, en que el gobierno actual ha intentado moralizar con respecto a los temas de corrupción, utilizando este caso en particular que atañe al PRI y a las campañas presidenciales. Y el segundo tema es el cambio de estatutos reciente, en donde en agosto pasado, a principios de agosto, le dieron mucho más poder al presidente del PRI. Y estos dos asuntos me parece que son importantes para comenzar la discusión. Así que la primera pregunta que le quería hacer es, considerando estos dos asuntos, ¿hacia dónde va el PRI? A ver, primero déjenme intentar contestarle los asuntos uno por uno. Por uno, sí. Porque el tercero, porque son tres preguntas, ¿hacia dónde va el PRI? Me siento menos capacitado para opinar sobre ello, porque mi bola de cristal anda últimamente medio empañada. Entonces, déjenme tratar, ¿quieren primero el asunto del exdirector de Pemex? Sí. Miren, mi opinión personal, se sabía, se rumoraba, se escuchaba de múltiples actos de corrupción que no hicieron, yo diría, más que confirmarse con las declaraciones y los documentos que han salido. Yo supe de ellos desde antes, porque algunos miembros del Consejo de Administración son amigos míos, son gente a quien estimo, respeto y aprecio. Okay. Y ellos votaron en contra. Votaron en contra, por ejemplo, en el caso de la compra de la planta de agronitrogenados, porque dijeron que los precios que se estaban pagando no correspondían con el valor real. Voy a tratar de explicarlo. Esa planta no tiene materia prima, no tiene gas. El gas se lo tienen que llevar después de que lo licúan en un barco. Eso hace que el costo de la materia prima transportado en barco sea 3 veces más caro. Era una planta que además tenía 14 años parada. O sea, era chatarra, como se ha dicho con razón. ¿Por qué pagaron una cantidad tan grande? Había además avalúos que eran mucho más bajos y de repente pagaron cerca de 10 veces lo que dicen algunos avalúos. Y hay rumores de todo tipo. Yo diría, si estos rumores los tiene confirmados la autoridad judicial, lo que procede no es darle yo creo, los privilegios de que no toca la cárcel, no va ni siquiera a firmar el libro de que está una vez por semana sin irse de México, etcétera, etcétera. No ha pisado la cárcel este señor. Si cometió un delito, yo no tengo los elementos de juicio para afirmar que lo cometió, pero todo indica, todo hace ver como que sí lo cometió. Bueno, la ley tiene que ser pareja. La ley es para todos. Si él o quien sea un expresidente cometió delitos, lo que les corresponde es aplicar la ley. Me temo que desde el punto de vista jurídico, y esa no es opinión mía, es de abogados que conozco y que son buenos abogados, el proceso
está echando es decir, lo que están haciendo ahora, es echar a perder lo que se llama el debido proceso entre los... ¿Por qué? Porque están haciendo públicas las pruebas o supuestas pruebas de los actos de corrupción. Y además, algunas de las cosas que dicen que cometieron, de los delitos que cometieron los expresidentes, algunos dicen ya fenecieron, ya no son aplicables las leyes porque prescribieron los delitos. Sí, sobre todo los asuntos electorales. Me parece que el objetivo que están buscando es manejarlo desde el punto de vista electoral más que desde el punto de vista judicial. Si cometieron un delito, van para adentro. Que devuelvan lo que se llevaron, que devuelvan lo que se robaron y van a la cárcel además. Porque el que devuelvan el dinero no los exonera de pagar una culpa, un delito, estando en la cárcel. Claro. No sé si suene demasiado duro, pero yo diría más bien es lo que la ley dice. Está el caso Rosario Robles también, que es un caso que se ha manejado de manera opuesta. Sí, de manera opuesta en términos de, digamos, las condiciones en las cuales ella ha estado tratada. No conozco las pruebas, pero llama mucho la atención, nadie lo ha negado, que hayan falsificado una licencia de manejar para acreditar que se podía huir y en función de eso la detuvieron. Suena ilógico, suena injusto, suena antijurídico, ¿sí? Desde que falsifican algo es antijurídico. Si la señora cometió algún delito, pues que le apliquen la ley, que la juzguen, lo mismo con relación al otro caso y lo mismo al tratamiento a los expresidentes y a los funcionarios del caso. Hablemos ahora no echemos a perder la ley por los intereses políticos relacionados con ello. Su opinión sobre someter a consulta pública los juicios a los expresidentes, ¿cuál es? A ver, escuché el otro día una entrevista de un abogado que curiosamente tiene el premio nacional en la UNAM, es Diego Valadez, es abogado emérito de la UNAM, y decía que pretender juzgar a los expresidentes va en contra de los principios jurídicos y de las leyes fundamentales. O sea, viola la Constitución, no procede. Si trataran de hacerlo por la vía de las firmas, la ley determina que el plazo se vence el día 15. Que vayan a juntar 2 millones de firmas en 15 días es ilógico, es irrealizable, pues. Se suena a manipulación del proceso. Ya. Y además, no necesitan ir a eso. Con que un señor presente una queja, una demanda y diga, este señor cometió un delito, el fiscal tiene la obligación por ley de investigarlo. Entonces no se complique la existencia. Lo que estamos tratando de privilegiar es la aplicación de la ley. Pues aplíquenla, no se compliquen. Muy bien, pues vámonos a un corte y regresamos con usted. Juega. De uno, ¿no? Porque a uno no te dicen toma mota y
te la vas a meter porque te la vas a meter, o no te la metes por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir, pero no me están entendiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Shorts México 2020. Encuentro del director Iván Lowenberg. Se murió Juan Gabriel, del director Dado Ruiz. No seas mamón, vamos. Estreno, sábado, 22:30 horas. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos del presente y el futuro del PRI. Y me acompaña nada más y nada menos que el ex candidato a la presidencia, Francisco Labastida Ochoa. Estábamos analizando los efectos que ha tenido sobre algunas figuras públicas, las acusaciones del caso Lozoya. También comparábamos el tema de Lozoya con el de Rosario Robles, la manera distinta en que se ha tratado. Y ahora, Francisco, quería comentar con usted su opinión sobre los últimos cambios de estatutos del PRI, que también me parece que ponen al partido en una condición distinta. Esos cambios de estatutos, según entiendo, le dan al presidente del partido mayor control sobre muchas decisiones. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Le voy a hacer una pregunta, Guillermo. Defíname distinta. Yo no la veo distinta, la veo peor. Peor, ok. ¿Ok? Sí. Bueno, siempre ha sido un partido, digamos, muy asociado al presidente cuando estaba el presidente en el gobierno, el presidente del PRI en el gobierno, y en efecto siempre ha sido una estructura muy vertical, ¿no? Sí, pero yo tenía un amigo yucateco muy simpático, ya fallecido, que decía, oye, lindo, todo exceso es mucho, ¿no? Entonces, aquí, perdón, todo exceso es mucho. Pero, déjeme planteárselo desde el punto de vista de los documentos del partido. El partido hizo grandes cosas en la vida, buenas en la vida del país. Creó las instituciones, el Infonavit, el Seguro Social, el ISSSTE, desde el impuesto sobre la renta, crea las instituciones que le dieron vida al país. Crea la época de la paz, pero también cometió graves errores, entre otros la corrupción. Sí, me parece que es algo que tenemos que combatir en México, en cualquier lado, en cualquier país, pero como lo tuvimos en México, en nuestro país. Entonces, al lado de los grandes hechos, de las grandes políticas, de las grandes concepciones, están los graves errores y las graves fallas que miembros del sistema político cometieron. Yo creo que lamentablemente muchos de los partidos, muchos miembros de los partidos andan metidos en pasos similares. Bueno, yo creo que adicionalmente esta es contraria a lo que quiere la militancia y es contrario a los estatutos. Sí, a ver, ¿qué provocan con lo que hicieron? Provocan primero que no haya libertad. Si no hay libertad de la militancia para escoger a un militante, aunque sea, si usted quiere, con trucos o lo que sea, es un acto absolutamente autoritario. Entonces van en contra de la libertad, van en contra de la democracia, porque concentran el poder en un señor. O sea, lo hacen el tirano del PRI, por decirlo así. Yo he dicho, así como he dicho que Peña ha sido el peor presidente que ha dado el partido,
no me caracterizo por ser suave en el lenguaje. También he dicho que Alito es impresentable. Para ganarme amigos, ¿no? Exacto, sí, nada más dentro del Nada partido, más. sí. ¿Por qué le parece impresentable Alejandro Moreno? Conozco a Alejandro desde hace varios años. Lo conocí cuando era regidor en su municipio y siempre vi que no correspondía su nivel de vida a su nivel de ingresos. Ya. Pues ya. ¿Quiere que sea más explícito? No. Bueno, entendemos bien. ¿Qué le va a provocar esto al partido? El partido tiene buena militancia, porque la militancia recuerda algunos de los buenos actos, de las buenas decisiones que los gobiernos del PRI tomaron, pero también tiene un gran rechazo porque la ciudadanía recuerda los actos de corrupción y los errores. Uno de los errores, por ejemplo, es que la política estuvo muy diseñada para beneficiar a los grupos de alto interés económico. Y otra vez, hay que buscar los justos medios. Sí, no es que uno esté en contra de los grupos económicos, pero sí busca o debemos buscar que haya un justo medio, un equilibrio. Es decir, el crecimiento económico es necesaria la inversión, sí, pero también es necesario que tengamos un mejor nivel de vida para la mayoría de la población. Y eso se abandonó. Simplemente los salarios mínimos no crecieron durante décadas al nivel que estaba creciendo la inflación. Y con eso se logró que el nivel de vida de la mayoría de la población se disminuyera. Y puedo hablar horas sobre el asunto. Tengo el defecto de ser economista. De cualquier Entonces, manera, sí, dígame. No, lo escucho. Le quería decir que de cualquier manera el PRI gobierna una enorme cantidad de municipios. Hay varios gobernadores priistas en este momento y aunque no están, aunque Morena arrasó en las elecciones pasadas, de todos modos hay una militancia y una fuerza del PRI que sigue latente. ¿Qué hacer con eso que queda? A ver, voy a tratar de darle una aproximación a ello, que seguramente ustedes lo conocen igual o mejor que yo. Según las encuestas, y me refiero a todas las encuestas, al promedio de las encuestas, todos los partidos han bajado en popularidad. Uh-huh. Todos, ¿eh? Sí. El PRI, el PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, el Verde, todos los partidos. Lo único que ha crecido son los indecisos. Hoy los indecisos están en algunos estados en 25, 27, pero en otros llega hasta el 40%. ¿Qué quiere decir? Que están hartos de la clase política, que ningún partido le plantea una serie de objetivos que le sean atractivos y que no hay personajes atractivos también que encabecen los movimientos. En ese contexto, con un grupo tan alto de indefinidos, yo nunca lo había visto, se lo confieso, 40% de la gente que no sabe por quién votar, ¿qué va a ocurrir de aquí al día de la elección? Es muy difícil de predecir. Ese 40% usualmente no vota por el partido en el gobierno. O los indecisos no votan mayoritariamente por el partido en el gobierno. Por el sello, sí. Votan por otros partidos. O más o menos un 70% vota por otros partidos. A mí me ocurrió. Las gentes que decían que sabían por quién votar, yo tenía preferencia ahí, en las encuestas que hacía y las que publicaron los periódicos. El último periódico que publicó una encuesta fue Reforma y me daba unos 3 o 4 puntos arriba. Bueno, el resultado fue que se perdió la elección. ¿Por qué?
porque los indecisos, que eran un 15%, votaron fundamentalmente no por la opción ligada al gobierno, que era yo, ni el partido. ¿Qué va a ocurrir y cómo se va a mover? Me parece que en el contexto en el cual estamos viviendo, Guillermo, es muy difícil predecirlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la crisis más dura, más fuerte, más inhumana, más dolorosamente cruel de los últimos 90 años. Por el número de desempleados, por los millones de gentes que están entrando en pobreza extrema, por la caída en el producto, por la caída en las perspectivas, por los meses de encierro que llevamos y que nos faltan todavía un buen número de meses para que tengamos acceso a una vacuna confiable, etcétera. O sea, en estos meses van a ocurrir cosas que van a influir en la preferencia electoral. Claro. Y pues, yo no tengo facultad para leer el futuro. Entonces, ¿qué va a ocurrir y cómo va a influir? No lo sabemos. Francisco, vámonos a un corte y regresamos con usted. Ok. En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de 1.600.000 maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos por ti. SEP. Vamos a hablar de cómo sobrevivimos en nuestra infancia a los sojuzgamientos de los padres. No existía este concepto de paternidad, de que los niños había que cuidarlos. Íbamos de azotea a azotea durante toda la cuadra y había un paso que sí era como de 1 metro. Una carrera que se echa Paco, mi hermano se cae. Había sí de 10 centímetros en la rodilla. Y a localizar a mi mamá porque era... Niños de antaño en Algarabía TV, miércoles 17:30 horas. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos del PRI, me acompaña Francisco Labastida Ochoa y Francisco, quería tocar este tema hipotético otra vez y es si usted fuera quien dictara el programa del PRI para las próximas elecciones, ¿qué fórmulas o qué ideas aportaría para ganar una elección? A ver, yo creo que los requisitos para que eso sea razonable, sea atractivo para la gente, es primero que atienda los grandes problemas y las grandes necesidades de la población. En la descripción previa ya referí cuáles son. No puede haber un programa que tenga validez que no hable del crecimiento de la economía y de la generación de empleo. No hay un programa que sea aceptable si no se promete luchar contra la corrupción. No hay un programa que sea viable si no dice que le va a dar a la salud la prioridad que merece. O sea, está claro los objetivos y lo que debe de plantear un programa del partido. Yo diría que se necesita adicionalmente a las ideas otras cosas. Necesita buenos expositores, porque el PRI parece ser que enmudeció. Con todo respeto para algunas, no se ría. Sí, es que es cierto, porque no hay oposición, pero ya tiene a Dulce María Sauri como presidenta de la Cámara. Que es una medida inteligente de parte del presidente. Ajá. Déjeme. Ok. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, porque se quitaron.
se quitaron de encima al patán que querían colocar, es del grupo de extrarradicales, no. Okay. Decía que encontraba que muchos priistas estaban mudos. Encuentro que muchos priistas están mudos, yo diría que salvo honrosas excepciones, Beatriz Paredes, Dulce María, a veces René Juárez, no se escucha la voz del partido. No hay opinión. ¿Que no hay ninguna opinión que tengamos sobre lo que está ocurriendo en el país? ¿No tenemos ninguna opinión de lo que se necesita en México? Digo, me parece inexplicable, por decirlo menos. Inexplicable. Claro, ustedes que además gobernaron este país durante 71 años, es raro que ahora no tengan mucho que decir. Mire, déjeme decírselo de esta manera. A lo largo de mi vida, yo he hecho en lo que he creído. A los 35 años de edad, me invitaron a ser subdirector general de Pemex, no acepté. Okay. ¿Por qué? Porque no compartía el plan que querían desarrollar para la explotación petrolera. Ya se sabía de cantar eso. Me invitaron a ser gobernador de mi estado y me preguntaron, ¿quieres ser gobernador? Le dije, sí, pero no estoy listo. No puedo ser gobernador ahorita. Entonces, me lo volvieron a ofrecer 6 años después. Me invitaron a ser secretario con Peña. No lo acepté. O sea, 5 veces decliné invitaciones porque o no me sentía capaz o no creía en ellos. Y eso lo estamos perdiendo. Es decir, si un partido vive y si logramos que la población esté mejor y que el país esté mejor, tenemos que tener un rasgo de fidelidad a nuestros principios, a nuestras creencias y actuar en función de ello. Muy bien, Francisco, pues se nos ha terminado el tiempo. Ha hablado un priista finalmente, eso da mucho gusto, ha dado sus opiniones sobre la administración pasada, sobre el caso Lozoya. Algunas gentes no les va a dar gusto, ¿eh? No les va a dar gusto seguramente, Francisco, pero le agradecemos mucho que haya estado en Por Si las Moscas y le mandamos un entrañable saludo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a usted y a quien nos hagan el favor de escucharnos. A la audiencia les recuerdo que nos vemos el próximo sábado a las 6:30. No se lo pierda aquí en Canal 22.